Hola, te damos la bienvenida a nuestro canal Mindfulness Amitabha. Somos pioneros en crear el primer canal dedicado a la práctica del mindfulness desde nuestra propia experiencia. Como sabes, nuestro objetivo es presentarte un entrenamiento sencillo, práctico y eficaz. Hoy el tema que queremos compartir contigo es atención a la respiración. La atención a la respiración es una práctica de base, es decir, es el pilar del entrenamiento de la plena consciencia. Consiste en llevar el foco de atención al proceso de respirar, saber que estoy respirando, seguir la respiración desde el principio hasta el final y llevar la concentración a las sensaciones corporales que produce. Respirar es algo que todos hacemos a diario. Sin embargo, llevar el foco de atención a la respiración, poner toda nuestra atención en el proceso respiratorio, sería respirar conscientemente. Respirar conscientemente fusiona la mente y el cuerpo en unos. Evita que tu mente vaya por un lado y que tu cuerpo vaya por el otro, que nuestra mente vaya por un lado y que nuestro cuerpo vaya por el otro. Bueno, más adelante compartiremos ejemplos que te van a servir. En Plainvillers, Francia, uno de los centros más relevantes de la práctica del mindfulness, practicamos la atención a la respiración de muchas maneras. Una de ellas, y que comparto aquí contigo, es el apoyarnos en los sonidos de las campanas y del reloj de cuartos que hay en el comedor. Cada vez que se invita una campana y cada vez que suena el reloj en el comedor, todas y todos tenemos la oportunidad de parar. Parar lo que estamos haciendo, parar lo que estábamos diciendo, si es que decíamos algo, y parar lo que estábamos pensando. Este es un momento que nos regalamos para observar cómo estamos, para volver a la respiración. Este momento nos da la oportunidad de saber cómo se encuentra nuestro cuerpo, si está tenso, si no está tenso, de fijarnos, de poner atención en el cuerpo, de fijarnos en la respiración, en la velocidad de la respiración, del corazón. También nos da la oportunidad de tomar conciencia de lo que estábamos contándonos, del proceso de pensamiento. ¿Me estaba yendo al futuro con cosas que aún no han ocurrido? ¿O me estaba yendo al pasado, quizá con algún resentimiento que yo tenía? Bueno, pues este es el momento en el que todos respiramos, generamos paz, silencio y una gran toma de conciencia. Yo personalmente practico la atención a la respiración a lo largo de todo el día. ¿Quiere decir que todo el día lleve mi atención a la respiración? No, ojalá. Para mí de momento eso no es posible. Sin embargo, lo que hago es apoyarme en una pulsera de madera, en un mala que tengo aquí, y por ejemplo cuando voy en el autobús, pues en lugar de perderme en conversaciones, lo que hago es dedicarme ese tiempo para mí y llevar la atención a la respiración, respirar conscientemente. Sencillamente comienzo a contar bolitas de madera al mismo tiempo que respiro. Por ejemplo, lo que hago es coger la primera bolita y llevar la atención a la respiración. Inspiro, sé que estoy inspirando, expiro, sé que estoy expirando. Cojo la segunda bolita y hago exactamente lo mismo. Personalmente utilizo una aplicación que se llama Mindfulness Bell. Esta aplicación tiene una opción para que cada 10, 20, 30 minutos suene una campana. Yo lo utilizo cuando estoy metida en proyectos y delante del ordenador. Me lo pongo cada 20 minutos
Y entonces sé que estoy muy metida en ese proyecto y que cuando suene la campana tengo la oportunidad de respirar y de volver a mí. Esto me ayuda muchísimo porque cuando ya llevo más de 20 minutos y respiro, siento muchas veces que tengo tensión en los hombros, que mi cuello me molesta, que los ojos también me empiezan a molestar un poquito, o quizá que las piernas están cansadas. Con lo cual, si soy consciente de esto, puedo levantarme, puedo estirar. Esto me da mucha información. También me da mucha información para saber qué es lo que estoy contándome. Quizá me estoy contando que tengo que terminar sí o sí, y además en 1 hora. Y a lo mejor es esto lo que me está generando el estrés en todo el cuerpo. Este momento y este parón es un regalo que me doy de bienestar. Para mí, la atención a la respiración es una práctica de base que tiene muchos beneficios. A mí me genera un espacio para poder observarme. Me genera calma, me genera claridad mental y sobre todo alinea mi cuerpo y mi mente. Para mí los beneficios fundamentales de atención a la respiración sería conexión con la vida, con el momento presente, aquí y ahora, evitar perderme en pensamientos del pasado o del futuro y criticar lo menos posible o aceptar todo lo que sucede dentro y fuera de mí. Como sabes, en Mindfulness Amitabha nos dedicamos a las relaciones y la propuesta de entrenamiento que te traemos hoy es de la relación de ti para ti. La propuesta de entrenamiento que te proponemos hoy la puedes realizar en casa. Es muy fácil. Puedes coger una alarma y establecerte el tiempo de 60 minutos. Cuando suene esa alarma o esa campana, te invito a que te pares. Respira y observa cómo se encuentra tu cuerpo. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Hay algún tipo de tensión? Y si es que sí, ¿dónde se encuentra la tensión? Además, te invito a que vayas un poquito más lejos. ¿Qué está ocurriendo en mi cabeza? ¿Qué me estoy contando? ¿Qué pensamientos están pasando por mi mente? ¿Me estoy yendo al futuro? ¿Qué tengo que hacer mañana? ¿Qué tengo que comprar? ¿Me estoy yendo al pasado? ¿Qué te estás contando? Recuerda, si has practicado algún deporte o has tocado algún instrumento o cuando has empezado a aprender a cocinar, al principio costaba, pero ha sido a base de entrenar poco a poco que vamos haciendo las cosas de manera fácil y conscientes. Te damos las gracias por haber visto este vídeo. Nos encantará que compartas con nosotros tus progresos y recuerda, si aún no te has apuntado a nuestro canal, suscríbete, dale un me gusta y compártelo en las redes sociales. Hasta muy pronto en el próximo vídeo de Mindfulness Amitabha.